Bienvenidos nuevamente al mundo de Elixir. En el capítulo anterior empezamos a ver este lenguaje, vimos los tipos de datos básicos y vimos cómo escribir funciones en Elixir. En este nuevo capítulo nos vamos a enfocar a ver unos tipos de datos un poco más avanzados. Así que si no han visto nuestro primer episodio de Elixir, es momento de hacerlo. Y para empezar este capítulo queremos iniciar por nil. En Elixir existe el tipo de dato nil que marca la ausencia de un valor. Es similar al concepto de null o valores nulos como en otros lenguajes como JavaScript. Para ello vamos a abrir nuevamente Ajax y vamos a ver su representación. Lo podemos hacer asignando x igual a nil. Y esto, como podemos ver, nos arroja el resultado como nil. Nil está implementado como un átomo. Y si recuerdas, en el capítulo anterior donde vimos átomos, tenemos átomos como 2 puntos OK o 2 puntos error. Y quizá te estarás preguntando en este punto, ¿por qué no seguimos la sintaxis de 2 puntos al inicio en el caso de nil? Bueno, pues esto se debe a que nil es un caso particular donde lo conocemos como un átomo reservado, el cual está definido en el kernel de Elixir. Y existen otros casos que siguen este ejemplo, por ejemplo, en el caso de true o false, que también son átomos. Sí, esto es muy común en Elixir. En Elixir hay pocos conceptos, pero esos conceptos se reusan para definir cosas en el lenguaje, ¿no? Entonces, true o false son átomos reservados, nil es un átomo reservado. Y la propiedad de que sean átomos reservados nos permite hacer cosas interesantes, como por ejemplo compararlos, ¿no? False es mayor a nil, false. True es mayor a nil, true. ¿Por qué? Si ves esto y no sabes que estos son átomos reservados, puede ser una sorpresa, ¿no? Pero si sabes que son átomos reservados, es muy claro, ¿no? Lo único que está haciendo Elixir en este caso es comparar alfabéticamente estos dos valores, ¿no? La F de false va antes que nil, sí, entonces es false. El true la T es mayor que nil, va antes que nil, sí, entonces la comparación es true. Entonces es consistente, ¿no? Sí. Pero también quizás hay cosas que les puedan tomar por sorpresa. Por ejemplo, si yo pongo un número, por ejemplo, vamos a poner 3000, es mayor que nil y esto da false. Fuera, mira. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Me estás diciendo que un entero o un número es mayor que un dato vacío? En Elixir sí, y eso tiene que ver con que nil es un átomo. La respuesta completa la vamos a ver más adelante en otros videos, pero si tú la sabes, por favor déjanosla en los comentarios. Hablemos ahora de listas, las cuales son la estructura más importante en Elixir, así que deben familiarizarse con su funcionamiento. Empecemos haciendo unos ejemplos rápidos en nuestra terminal. Para ello vamos a definir nuestra primera lista, que es igual, abrimos corchetes y separamos los elementos dentro de una lista con comas. En este caso 1, 2, 3. Y tenemos creada nuestra primera lista en Elixir. Lo primero que deben saber acerca de listas es que no son arrays. Y recuerdo en mi primer curso que tomé de Elixir con Dave Thomas, donde nos ponía en pantalla gigantesca el que, incluso en letras rojas, en que en Elixir las listas no son arrays. Y esto se debe a que un array es una estructura de datos que guarda sus elementos de forma contigua en la memoria. Sí, y esa propiedad de los arrays hace que sea muy sencillo encontrar el siguiente elemento, ¿no? Porque simplemente es el siguiente elemento en la memoria, ¿no? Que le sigue al elemento actual. En Elixir no sucede así. En Elixir las listas están implementadas como listas ligadas, ¿no? Y una propiedad de las listas ligadas es que sus elementos están dispersos en la memoria. Cuando tú agregas un nuevo elemento a una lista, o en este caso estamos agregando 3, lo que hace Elixir es que simplemente va a guardar el 1, el 2, el 3 en cualquier lugar donde haya espacio en la memoria. ¿Y cómo encuentras el elemento siguiente a partir del elemento actual? Bueno, en las listas ligadas, cada elemento tiene, además del valor, como en este caso 1, 2, 3, un apuntador al siguiente elemento, ¿no? Y la variable que guarda la lista, en este caso lista, simplemente está apuntando al primer elemento de la lista. Sí, como lo vemos en la animación. ¿Sí? Esto hace
que encontrar el primer elemento de la lista sea muy rápido en una lista ligada. ¿Qué tan rápido? Pues es una operación de complejidad constante, o como también se le conoce, O1. Una lista está definida de forma recursiva, como un primer elemento llamado head o cabecera en español, seguido de otra lista que se llama tail o cola. Esta cola en sí misma es una lista y siguiendo nuestra definición de lista, tail se compone de su propio head y su propio tail. Como pueden ver, todo es recursivo en esta definición. El último elemento de una lista siempre será una lista vacía. Veamos esto en código de cómo representamos esta recursividad usando nuestro ejemplo anterior. Para ello vamos a definir una nueva lista, lista 2, es igual, abrimos corchetes, ponemos nuestro primer elemento, que en este caso es 1. Es el head en este caso, ¿no? Y utilizamos nuestro operador cons, que nuestro operador cons en el contexto de listas lo conocemos como el operador que nos permite separar el head del tail. Entonces el tail es otra lista, ¿no? Sí. Entonces la representamos nuevamente con corchetes. Ponemos el head, que en este caso es nuestro elemento 2. Nuevamente nuestro operador cons. Y otra lista. Que es el elemento 3. ¿Y qué dijimos acerca del último valor? Que debe ser siempre una lista vacía. Perfecto. Entonces, ahora bien, ya tenemos nuestra lista. Nada más nos falta cerrar nuestros corchetes. Son un montón. Uno, otro. 2 y 3. Ok, como podemos ver es el mismo resultado, pero para estar seguros vamos a compararlas. Comparamos lista con lista 2. Y efectivamente nuestro resultado es true. Sí, y esta segunda sintaxis es sintaxis válida en Elixir, pero como pueden ver es muy complejo de escribir, por eso siempre se usa la primera, ¿no? Simplemente pones 1,2, 3, aunque internamente lo que está haciendo Elixir es crear esta definición recursiva de listas como en el segundo ejemplo. Esta definición de listas entre head y tail es muy útil para hacer pattern matching con las listas, ¿no? Entonces es muy común, por ejemplo, hacer algo como esto. Abrimos head, el operador cons y ponemos tail y hacemos pattern matching de esto con nuestra lista. Esto es totalmente posible. ¿Y qué va a pasar, no? Si escribimos head, ¿qué creen que va a tener? El primer elemento. Así es. Y nuestra cola, nuestro tail. El resto de los elementos, que es una lista. Así es. Y esta definición también nos sirve para agregar elementos a una lista, ¿no? ¿Cómo agregaríamos? Imagínense, tenemos nuestra lista 1, 2, 3, le queremos agregar el 4. Entonces podemos poner algo así como nueva y ponemos 4 const lista, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es que estamos agregando, o más bien creando una lista nueva a partir de la lista anterior y le vamos a agregar el elemento 4. Donde 4 es el head de la nueva lista. Sí, y eso es lo que van a ver aquí. 4 no se agrega al final como quizás ustedes esperarían o como sucede en otros lenguajes, ¿no? Se agrega al inicio. ¿Por qué? Como lo pueden ver en esta animación, por lo mismo que ya dijimos, ¿no? Acceder al primer elemento de una lista es muy rápido, es de complejidad constante, o 1, y esa es la forma en que se recomienda agregar elementos a listas en Elixir, porque es una operación instantánea, ¿no? Pero ¿qué pasaría si quiero agregar el elemento al final de la lista? ¿Es posible? Sí, así es, porque quizás tengan un caso de uso donde esto sí es necesario, y para ello existe un operador que se llama más. Y el operador más lo que hace es que concatena dos listas. Entonces ustedes le pueden pasar lista 1 del lado izquierdo y lista 2, otra lista, ¿no? En este caso una lista con un solo elemento. Si le doy enter, van a ver que en este caso sí agrega el elemento 4 al final de la lista. ¿Cuál es el problema con esto? Que como están implementadas las listas ligadas en Elixir, agregar un elemento al final significa que tienes que saber cuál es el elemento final de la lista. Y para ello tienes que recorrer toda la lista. Eso es complejidad lineal o n. Entonces, si su lista es muy grande, esto se puede tardar mucho tiempo, ¿no? Por eso no es muy recomendable hacerlo. Además del operador más para concatenar listas, tenemos otras funciones que nos permiten trabajar con listas, como hd, que lo que hace es regresarnos el head de una lista. La función tl, que ya se podrán imaginar,
que esto nos va a regresar el tail de una lista. También podemos saber el número de elementos dentro de una lista con la función length. Aquí nos dice que tiene 3 elementos. Y también podemos hacer cosas como saber si un elemento está o pertenece a una lista con el operador in. En este caso es efectivamente, tenemos el número 3 dentro de una lista. Y finalmente podemos hacer algo como remover un elemento con el operador menos menos, pasándole una lista. Y como pueden ver, aquí ya nuestra lista tiene el elemento 1 y 2. Aquí es importante recalcar que las variables en Elixir son inmutables siempre. Entonces no es que estamos quitando un elemento de la variable lista, sino que estamos generando una nueva lista a partir de esa sin este elemento, ¿no? Entonces, si ustedes escriben lista, pues realmente lista sigue teniendo sus 3 elementos. Ok, ahora, ¿cómo recorro una lista? Hay varias opciones en Elixir, pero vamos a ver una de ellas. La primera sería usar pattern matching y recursividad. Para ello voy a salirme de mi terminal y voy a crear un nuevo archivo. En este caso voy a crear un archivo que se llame mi lista.exs. Voy a crear un script para que sea más rápido ejecutar nuestro código. Perfecto. Ahora bien, retomando un poquito el capítulo anterior, si se acuerdan, tenemos que definir nuestro módulo con def module, seguido de el nombre de nuestro módulo. En Pascal Case. Y vamos a definir nuestro primer escenario, nuestra primera función que maneje el último elemento de nuestra lista. Que va a ser nuestro caso base, ¿no? Exacto. Entonces definimos nuevamente nuestra función con def, en este caso el nombre de nuestra función que es recorre. Okay. Como dijimos, nuestro primer escenario va a ser una lista vacía. Y aquí, como ya sabemos que este es el último elemento de nuestra lista, pues lo que podemos hacer es imprimir en consola que ya terminamos. Terminé. ¿Qué pasaría ahora? Necesitamos un segundo escenario donde tenemos que definir igual nuestra función. Pero en este caso vamos a utilizar el ejemplo que veíamos anterior en la terminal para hacer pattern matching con mi lista, donde tenga mi head y mi tail. Para esta función lo que vamos a hacer es imprimir a consola igual nuestro primer elemento que como por pattern matching ya sabemos que es el head. Ahora bien, ¿cómo hacemos recursividad en Elixir? Pues es muy fácil, simplemente llamamos nuevamente a esta función. Claro. La diferencia va a ser el parámetro que le enviamos. En nuestro caso, ¿cuál sería el primer parámetro? Sería el tail, porque son los siguientes elementos que necesitamos recorrer nuevamente. Entonces, la siguiente vez que se mande a llamar, ahora el head va a ser el siguiente elemento y tail los elementos restantes. Exacto. Así, ¿no? Recursivamente. Okay. Terminamos nuestra función y terminamos nuestro módulo. Ok. Ahora bien, como estamos en un script de Elixir, podemos definir nuestra lista. Voy a definirla con 3 elementos. Y en mi siguiente línea lo que voy a hacer es ejecutar mi función en mi módulo mi lista. Recorre y el parámetro va a ser lista. Salvamos nuestro archivo y ahora ya podemos ejecutarlo. Para ello tengo un shortcut en Vim y como pueden ver nuestro resultado ahora sí tenemos desde el primer elemento que es 1, 2, 3 y al final termina, ¿no? Imprime nuestro string. Y algo también importante a
recalcar aquí es que, como les comenté, tengo un shortcut para ejecutar nuestro código Elixir, pero realmente lo que pueden hacer ustedes en consola es simplemente utilizar el comando Elixir con el nombre de su archivo. Y aquí, como pueden ver, todo fue recursivo. La primera vez entró a la primera definición, a la segunda definición, perdón, de nuestra función recorre, la segunda cláusula, porque hacía match, ¿no? 1, 2, 3 hizo match. Aquí valía 1 y tail era otra lista 2, 3. Cuando mandamos a llamar otra vez a recorre, ahora head era 2 y tail era 3, ¿no? La tercera vez, head era 3 y tail era lista vacía. La cuarta vez ya no hizo match con esta cláusula, porque tail ya era una lista vacía, hizo match con la primera cláusula y escribió terminé. Exacto. Muy bien. ¿Te parece bien si ahora vemos otra forma de cómo recorremos listas? Así es. Me voy a salir del editor de código y voy a regresar a IETS para enseñarles la otra forma que se puede usar. Entonces vamos a iniciar IETS. Vamos a definir otra vez nuestra lista. Lista es igual, vamos a definir una de 5 elementos. 2, 3, 4, 5. Y la forma que vamos a ver es usar for, ¿no? Que suena parecido a lo que existen en otros lenguajes. Y aquí nada más voy a hacer una acotación. For no es un operador de Elixir. Tampoco es una función. Y tampoco es una función. For es una macro. Una macro en Elixir y en otros lenguajes, porque también existen en otros lenguajes, es una forma de extender el lenguaje usando una funcionalidad del propio lenguaje, ¿no? Entonces, for no existe originalmente de Elixir, sino se creó esta macro para añadirlo. Y la forma en que funciona for es que utiliza comprensiones de listas, ¿no? Se utiliza para crear comprensiones de listas. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Entonces, aquí así es la sintaxis. Se pone for, la flecha inversa, la lista, en este caso se llama lista, y después se puede poner la funcionalidad que queremos hacer, ¿no? Entonces, como se lee esto, le estoy diciendo a Elixir, créame una comprensión de lista, ¿no? Las comprensiones de listas generan listas nuevas a partir de una lista original. Entonces, como se lee esto es, ok, genérame una lista nueva a partir de cada elemento de la lista original, que en este caso es lista, y por cada elemento ejecuta lo que está después del do. Y regrésame una lista con este resultado, ¿no? Entonces, para replicar lo que hicimos de forma recursiva, aquí simplemente voy a llamar a IOPut. Y si ejecuto esto, van a ver que de forma similar a la versión recursiva, estamos imprimiendo cada elemento de la lista. Pero como esto es una comprensión de lista, me está generando una lista nueva con el resultado de haber llamado a IOPut 5 veces con 5 elementos distintos, ¿no? Claro. ¿Se te ocurre algún otro ejemplo que podríamos ver más en el uso diario del trabajo? Sí. Algo muy común que se puede hacer con comprensiones de listas es, por ejemplo, generar listas nuevas, transformando el valor de la lista original. Por ejemplo, aquí vamos a generar una lista nueva multiplicando por 2 cada uno de los elementos de la lista original, ¿no? Y este macro for acepta más argumentos. Por ejemplo, algo muy usado es pasarle un filtro. Entonces aquí como segundo argumento puedo poner coma y pasarle un filtro y decirle, ok, sí, multiplícame. Bueno, de hecho, quiero filtrar esta lista, quiero que me regreses los elementos de la lista, pero solamente aquellos que cumplan el filtro. Que cumplan el filtro, que sean mayores a 2, por ejemplo. Y esto me va a regresar solamente 3, 4 o 5. Interesante. Y antes de continuar viendo otras formas de cómo recorremos listas, quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar del módulo list, el cual cuenta con funciones las cuales son muy comunes y las utilizamos el día a día para trabajar con listas. Para ello, voy nuevamente a ver en nuestra terminal IEX. Voy a limpiar aquí un poco la consola y voy a mandar a llamar a nuestro módulo list y ver qué tipo de funciones tenemos. Como pueden ver, tenemos aquí algunas de ellas. Por ahora voy a hacer uso de la función first y le voy a pasar mi lista. Como ya se habrán imaginado, nos regresa el primer elemento de nuestra lista. También contamos con list.last, que igual recibe como primer argumento nuestra lista. Y el valor de regreso es 5, que es nuestro último elemento dentro de nuestra lista. Y como recordatorio también del capítulo anterior, si
no conocemos cuáles son los parámetros que recibe nuestras funciones, podemos acceder a la documentación utilizando el comando H. En este caso quiero utilizar nuestra función delete, pero no sé qué parámetros recibe. Entonces, con este comando puedo acceder rápidamente a la documentación y ver cuáles son nuestros parámetros. Aquí nos dice qué es lo que hace esta función, que nos dice que va a eliminar un elemento dado de una lista, regresando una nueva lista sin elemento. Aquí tenemos algunos ejemplos, como list.delete, recibe el primer argumento es una lista y el segundo es el elemento que queremos remover de la misma lista. Vamos a hacerlo. List.delete de nuestra lista y quiero eliminar el elemento 4. Listo, como pueden ver, nos regresa una nueva lista donde el 4 fue eliminado. ¿Qué pasaría si intentamos eliminar un elemento que no existe en esa lista? Voy a poner 9. Pues nos va a regresar la misma lista porque no hay ninguna coincidencia, ¿no? Así es. Muy bien, y ahora regresando al tema de cómo recorrer listas, vamos a ver otra forma, y ya va a ser la última forma en este episodio, que es utilizando otro módulo que se llama enum. Entonces, voy a limpiar mi consola. Y entonces enum tiene muchas funciones para trabajar con estructuras de datos, no nada más con listas. Cuando veamos otras estructuras, vamos a ver que también pueden usar enum con ellas. Y por ello enum es probablemente el módulo más usado cuando programas en Elixir, porque siempre estás usando estructuras de datos. Entonces enum es por mucho el que tiene más funciones para trabajar con ellas. Entonces vean algunas de las funciones que tienen. Y en específico, vean cosas como por ejemplo each, ¿no? Each es una función que recorre una lista y ejecuta una función en cada elemento de ellos. Pero si se fijan, la mayoría de las funciones tienen al menos o reciben al menos 2 parámetros, ¿no? Una aridad de 2. Y esto es interesante porque lo que hace enum es que normalmente recorre una lista y ejecuta una función en cada elemento de ella, o no solamente una lista enumerable, así se llaman. Pero esta función, ¿cómo se la pasamos como parámetro a enum? Ya vimos cómo hacer funciones nombradas, ¿no? Acabamos de hacer esta función recorre, que además era recursiva, ¿no? Y se llaman funciones nombradas porque tienen un nombre, ¿no? Recorre. Lo que no hemos visto es cómo hacer funciones anónimas, que es funciones que puedes guardar en variables o puedes pasar como parámetros a otras funciones. Y es exactamente el tipo de funciones que recibe enum. Entonces vamos a hacer eso. Voy a limpiar aquí un poco mi consola y vamos a declarar una función que se llama mfunción, por ponerle algún nombre. Y aquí lo que le vamos a pasar del lado derecho del igual es una función anónima. Entonces vamos a declarar una función anónima. Para ello se utiliza la palabra reservada fn. Si recibe argumentos, su función se pone entre paréntesis. Aquí le voy a poner que reciba 1. Y si recuerdan, cuando declaramos funciones nombradas se usa do para indicar que inicia el cuerpo de la función. En funciones anónimas no, se utiliza la flecha. Y después va el cuerpo de la función. Aquí va a ser algo muy simple, nada más vamos a poner algo así como IOPUT, el valor es, y vamos a imprimir el valor de X, que es así. Y cerramos. Y para indicar el final de la función anónima es igual que en una función nombrada con la palabra end. Entonces si ejecuto esto, van a ver que lo que me regresa es algo de tipo function, que es una función. Y ustedes podrían, por ejemplo, ejecutarla. Recuerden que está guardada en esta variable y para eso se utiliza una sintaxis especial que es el punto. Y después del punto se pueden abrir paréntesis y ya pasarle los argumentos, ¿no? Vamos a ponerle 7. Y esto va a ejecutar la función, ¿no? Y va a regresar OK porque funcionó. Sí, es muy común encontrar este tipo de sintaxis. Como lo dijiste, enum es un módulo que utilizamos mucho en Elixir, por lo tanto, casi siempre te vas a encontrar con funciones anónimas. Pero también hay una forma más de cómo definir funciones anónimas, ¿cierto? Sí, hay algo que normalmente se le llama sintaxis corta para declarar funciones anónimas o también se le llama capturador. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo utilizando esta sintaxis. Esta sintaxis quizás ustedes no la van a usar mucho, pero sí va a ser común que cuando estén leyendo el código de alguna otra biblioteca de terceros o de algún framework, se lo encuentren y se los vamos a poner para que entiendan qué está pasando. Entonces voy a hacer el mismo ejemplo pero con esta sintaxis corta. En lugar de fn se utiliza el ampersand, que es un capturador.
el cuerpo de la función va entre paréntesis. Y aquí ya se pone el cuerpo de la función, que es IOPUT, como en este ejemplo. Y aquí ponemos algo así como habíamos puesto el valor es y la interpolación, ¿no? De X. Pero aquí no tenemos X, ¿no? ¿Cómo accedemos a los argumentos que se le pasan? Utilizamos &1. Esto se conoce como capturador. Estamos capturando el primer argumento aquí. Si le pasamos 2, sería &2, &3 y así, ¿no? Entonces, déjame ver si cerré todos los paréntesis. 1, creo que sí, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es igual a lo de arriba. Tenemos otro tipo de retorno de tipo function y yo lo puedo ejecutar con la misma sintaxis de punto y le paso otro valor, ¿no? 43. Y funciona idénticamente. Sí, es correcto. Una vez que ya entendimos el concepto de función anónima, ahora podemos replicar lo que hicimos con nuestra función recursiva de imprimir en pantalla todos los elementos de nuestra lista, o lo que también hicimos con la comprensión utilizando la macro del for. Para ello voy a hacer uso del módulo enum con la función each. Y para ello, como podemos ver en consola, la función each recibe dos parámetros. El primero de ellos va a ser nuestra lista y como segundo argumento va a recibir nuestra función anónima. En este caso estoy utilizando la sintaxis fn, donde el parámetro va a ser el número que recibimos de la lista y lo que vamos a hacer es simplemente imprimirlo en pantalla. Estoy cerrando mi función anónima y sí, me faltó ponerle que N. quiero imprimir n. Ahora sí, en pantalla tenemos el resultado de esta función, donde podemos ver que cada elemento de nuestra lista se imprimió a consola, pero algo importante a remarcar de la función each es que el valor de regreso es un átomo 2 puntos OK. Eso quiere decir que si necesitamos que nuestro valor de regreso sea la misma lista, pues no es bueno utilizar la función each. Para ello tenemos otra función. Voy a limpiar un poco la consola. Para ello podemos hacer uso de la función map. Como pueden ver, la función map también recibe dos argumentos. El primero igual va a ser nuestra lista y el segundo nuevamente una función anónima, donde a diferencia de each vamos a cambiar el cuerpo de esta función, donde vamos a multiplicar cada elemento por 2. Nuevamente terminamos nuestra función y como pueden ver el resultado cambia, ¿cierto? Ahora tenemos una nueva lista con cada elemento multiplicado por 2. Algo muy importante a remarcar de la función map es que siempre nos va a regresar una nueva lista con el mismo número de elementos que la lista original. Así es. Muy bien. Si recuerdan cuando estuvimos usando la macro for, hicimos otro ejemplo donde la macro te permitía filtrar los elementos de la lista. ¿Cómo haríamos esto con enum? Pues en enum existe una función que se llama filter, que ya se imaginarán, recibe la lista y lo que le pueden pasar como segundo argumento es una función anónima que haga exactamente eso, ¿no? Que evalúe el valor del elemento actual y decida si incluirlo o no en la lista de salida. Entonces podemos replicar el ejemplo que ya habíamos hecho, que solamente incluya los valores que sean mayores a 2, como hicimos con el for, y esto les va a regresar la lista filtrada, ¿no? Solamente con 3, 4 o 5. Y bueno, hasta aquí ya hemos visto 3 formas de hacer recorrer listas, filtrar listas, ¿no? Vimos funciones recursivas, comprensiones con la macro for y ahora el módulo enum. Entonces la pregunta que siempre surge es... ¿Cuál es la buena? Sí, ¿no? ¿Cuál uso? Si se fijan, tienen sus peculiaridades, no son exactamente iguales, pero honestamente lo que más se usa on the wild, ¿no? Allá afuera es el enum, ¿no? Al menos yo es lo que más he visto, es lo más común. Sí, también depende mucho el caso de uso para el cual lo vayas a utilizar y
y también muchos utilizan el for, le dicen que es la forma elegante de cómo recorres una lista, ¿no? Sí, pero a diferencia de Python, por ejemplo, ¿no? Donde si vas a las buenas prácticas te dicen, si no uses el map, por ejemplo, usa siempre list comprehensions. En Elixir normalmente usa más Synonym porque la gente está más acostumbrada y va a ser más legible, ¿no? Al final con las list comprehensions luego pueden ser difíciles de leer porque es una sola línea. Y que al final tenemos la documentación del módulo, ¿no? Que nos va a decir específicamente qué es lo que hace cada función. ¿Sí? Y por último, la función recursiva, aunque muy elegante y es divertida hacerlas, creo que es la función que menos van a encontrar allá afuera, ¿no? A diferencia de Erlang, en Erlang normalmente la gente que hace Erlang te va a decir, prefiere usar las funciones recursivas que algo como map, ¿no? Y antes de terminar este tema de enum, quiero mostrarles otra función. Voy a limpiar pantalla. Y es una función que no vimos en las otras formas de recorrer listas, que se llama reduce. Creo que tú tienes una analogía muy chistosa en cómo explicar reduce, ¿no? Sí, para explicar reduce me gusta usar este diagrama que vamos a mostrar aquí en pantalla, que es cómo fabricar una hamburguesa con map y reduce. Entonces, si recuerdan, con map transformamos una lista en otra lista con los números, con el mismo número de elementos, ¿no? En este caso estamos transformando el trigo en el pan para hamburguesa, no sé, la lechuga en lechuga cortada para hamburguesa y así, pero tenemos los mismos elementos, ¿no? Y el reduce lo que hace es que toma una lista y devuelve un solo elemento construido a partir de esa lista. Que en nuestro caso, pues ya sería la hamburguesa, ¿no? Así es. En este caso ya es la hamburguesa hecha, ¿no? Entonces pasamos de una lista de ingredientes, los transformamos con un map y después los reducimos a algo que nos podamos a comer, que es la hamburguesa con reduce. Entonces, esta analogía me gusta mucho para entenderlo y cuando empezaba a entender estos conceptos me sirvió mucho. Y reduce es eso, ¿no? A partir de una lista se genera un solo elemento de regreso. Y como pueden ver, existen dos versiones de reduce con diferente aridad. Una que recibe 2 elementos y otra que recibe 3. Entonces, para mostrarles cómo funciona, lo que voy a hacer es implementar una sumatoria, ¿no? Voy a hacer utilizando reduce, voy a regresar la suma de todos los elementos en mi lista. Primero voy a empezar con la versión que tiene aridad de 3, porque es la más sencilla de entender. Entonces, el primer argumento de esta es la lista, obviamente, que queremos reducir. El segundo es el valor inicial de lo que vamos a regresar. Entonces, quiero sumar los elementos de la lista, ¿no? Entonces, quiero empezar con que mi suma vale 0. Y el tercer elemento es una función anónima que recibe 2 argumentos. El primero es el elemento de la lista, n, como en los ejemplos anteriores, pero el segundo es el valor actual del acumulador. O lo que llevamos en la suma, ¿no? En este caso, como vamos a hacer una suma, es lo que llevamos en la suma. Es correcto. Y lo que vamos a devolver, como queremos hacer la suma, pues es n más el acumulador. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? La primera vez, lo que Elixir le va a enviar a esta función anónima es el primer elemento de nuestra lista, que es 1, y el acumulador es 0, ¿no? Entonces, 1 más 0, ¿qué es? 1. Así es, la segunda vez que se invoca esa función anónima, n ya es el segundo elemento, que en nuestro caso es 2, y el acumulador ya valía 1, ¿no? Sí. Entonces lo va a invocar con 2 y 1, y lo que va a regresar es 2 más 1, 3. La tercera vez, el tercer elemento es 3, y el acumulador ya vale 3. 3 más 3, 6. Y así, ¿no? Entonces si ejecuto eso, al final tengo la sumatoria, que es 15. ¿Y cómo funciona la segunda forma de reduce, el que tiene aridad de 2? Sí. Antes de empezar con eso, ¿qué pasaría si tu acumulador lo inicializas en otro número que no es 0? Sí, por ejemplo, si aquí le pongo 10, pues la suma va a ser 10 más 15, ¿no? 25. Entonces, como esto no es tan común de pasarle 10, por ejemplo, cuando trabajamos con números, obviamente las listas pueden ser otro tipo de datos. Normalmente lo que queremos hacer es algo con las listas, solamente con los elementos que ya tienen en la lista. Y por eso quizás la forma más común de ver reduce es la forma que tiene aridad 2, que es básicamente recibe solamente 2 argumentos, la lista y la función. Si se fijan, aquí no estamos inicializando el acumulador, pero ¿qué pasa si le doy enter? Me regresa 15, ¿no? Porque lo que hace esta función, esta segunda forma de reduce, es que como no se especifica el acumulador, el valor inicial, es igual al primer elemento de la lista. Y ese primer elemento se lo salta. ¿Te fijas? Claro. Entonces aquí nunca entró a función 1 acumulador 0,
entró directo a función 2 acumulador 1. Claro. Y el valor es el mismo. Pues muy bien, ya con esto terminamos el tema de listas por hoy. En los siguientes episodios vamos a ver otras estructuras de datos que son muy usadas en Elixir. Sí, creo que nos vienen temas muy interesantes. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este capítulo. Si tienen algún comentario, no olviden dejarnos sus comentarios. Y pues gracias por estar aquí en un nuevo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Bye.